buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy. En la llamada conmigo están Satya Nadella, presidenta y directora ejecutiva, Amy Ood, directora financiera, Alice Joya, directora de contabilidad, y Kate Oliver, secretario corporativo y asesor general adjunto. En la web de Relaciones con Inversores de Microsoft, puedes encontrar nuestro comunicado de prensa de resultados y el resumen financiero, que está destinado a complementar nuestras intervenciones preparadas durante la llamada de hoy y ofrece la conciliación de las diferencias entre las medidas financieras GAAP y no GAAP. Diapositivas más detalladas de Prospect estarán disponibles en la web de Microsoft Investor Relations cuando ofrezcamos comentarios sobre Outlook sobre la llamada de hoy. En esta llamada hablaremos de ciertos puntos que no son GAAP. Las medidas financieras no conformes con los GAAP proporcionadas no deben considerarse como sustituto ni superior a las medidas de rendimiento financiero preparadas conforme a los GAAP. Se incluyen como elementos adicionales de aclaración para ayudar a los inversores a comprender mejor el rendimiento del segundo trimestre de la empresa, así como el impacto que estos elementos y eventos tienen en los resultados financieros. Todas las comparaciones de crecimiento que hacemos hoy en la llamada se refieren al periodo correspondiente del año pasado, salvo que se indique lo contrario. También proporcionaremos tasas de crecimiento en moneda constante, cuando estén disponibles, como marco para evaluar cómo se comportaron nuestros negocios subyacentes, excluyendo el efecto de las fluctuaciones en los tipos de cambio extranjero. Cuando las tasas de crecimiento son las mismas en moneda constante, nos referiremos únicamente a la tasa de crecimiento. Publicaremos nuestras palabras preparadas en nuestra página web inmediatamente después de la llamada hasta que la transcripción completa esté disponible. La llamada de hoy se está retransmitiendo en directo y grabada por Internet. Si haces una pregunta, se incluirá en nuestra transmisión en directo, en la transcripción y en cualquier uso futuro de la grabación. Puedes reproducir la llamada y ver la transcripción en la web de Relaciones con Inversores de Microsoft. Durante esta llamada, haremos declaraciones prospectivas que son predicciones, proyecciones u otros acontecimientos sobre eventos futuros. Estas declaraciones se basan en expectativas y supuestos actuales que están sujetos a riesgos e incertidumbres. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente debido a factores tratados en el comunicado de prensa de resultados de hoy, en los comentarios realizados durante esta conferencia telefónica y en la sección de factores de riesgo de nuestro formulario 10K, formularios 10Q y otros informes y presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva. Y con eso, paso la palabra a Satya. Gracias, Jonathan. Este trimestre, Microsoft Cloud superó por primera vez los $50.000 millones en ingresos, un aumento del 26% interanual, reflejando la fortaleza de nuestra plataforma y la creciente demanda. Estamos en las primeras fases de la difusión de la IA y su amplio impacto en el PIB. Nuestro TAM crecerá sustancialmente en todas las capas de la pila tecnológica a medida que esta difusión se acelera y se extiende. De hecho, incluso en estas primeras etapas, hemos construido un negocio de IA que es más grande que algunas de nuestras franquicias más grandes que tardaron décadas en construirse. Hoy centraré mis comentarios en las tres capas de nuestra pila, Cloud y Token Factory, plataforma de agentes y experiencias agenticias de alto valor. En lo que respecta a nuestra Cloud y Token Factory, la clave para la competitividad a largo plazo es moldear nuestra infraestructura para soportar nuevas cargas de trabajo de alta escala. Estamos construyendo esta infraestructura adaptándonos a la naturaleza heterogénea y distribuida de estas cargas de trabajo, asegurando que se adapten adecuadamente a las necesidades geográficas y específicas de cada segmento para todos los clientes, incluido el de cola larga. La métrica clave para la que estamos optimizando son los tokens por vatio por dólar, que se reduce a aumentar la utilización y disminuir el TCO usando silicio, sistemas y software. Un buen ejemplo de esto es el aumento del 50% en el rendimiento que pudimos lograr en una de nuestras cargas de trabajo de mayor volumen, la inferencia OpenAI que impulsa a nuestros copilotos. Otro ejemplo fue la apertura de nuevas capacidades y eficiencias para nuestros centros de datos de Firebatter. En este caso, conectamos nuestras sedes de Atlanta y Wisconsin a través de AI One para construir una superfábrica de IA pionera en su tipo.
El diseño de dos plantas de Firebatter y la refrigeración líquida nos permiten operar con densidades GPU más altas y, por tanto, mejorar tanto el rendimiento como las latencias para entrenamientos a gran escala. En total, hemos añadido casi 1 gigavatio de capacidad total solo este trimestre. En la capa de silicio, contamos con NVIDIA y AMD, y nuestros propios chips Maya, que ofrecen el mejor rendimiento, coste y suministro en múltiples generaciones de hardware. A principios de esta semana, pusimos en marcha nuestro acelerador Maya 200. Maya 200 ofrece 10 más petaflops con precisión FP4 y un TCO mejorado en más de un 30%, en comparación con el hardware de última generación de nuestra flota. Vamos a escalar esto comenzando con inferencias y generación de datos sintéticos para nuestro equipo de superinteligencia, así como haciendo inferencias para Copilot y Foundry. Y dado que las cargas de trabajo de IA no se limitan solo a aceleradores de IA, sino que también consumen grandes cantidades de cálculo, estamos satisfechos con el progreso que estamos logrando también en el área de la CPU. Cobalt 200 supone otro gran avance, ofreciendo más de un 50% de rendimiento superior en comparación con nuestro primer procesador personalizado para cargas de trabajo nativas en la nube. La soberanía es cada vez más una prioridad para los clientes, y estamos ampliando nuestras soluciones y nuestra presencia global para adaptarnos. Solo este trimestre hemos anunciado inversiones en DC en 7 países, apoyando las necesidades de residencia local de datos. Y ofrecemos el conjunto más completo de soluciones de soberanía en nubes públicas, privadas y nacionales de socios, para que los clientes puedan elegir el enfoque adecuado para cada carga de trabajo, con el control local que requieren. A continuación, quiero hablar sobre la plataforma de agentes. Como en cada cambio de plataforma, todo el software está siendo reescrito. Nace una nueva plataforma de aplicaciones. Puedes pensar en los agentes como las nuevas aplicaciones. Y para construir, desplegar y gestionar agentes, los clientes necesitarán un catálogo de modelos, servicios de ajuste, harnesses para orquestación, servicios para ingeniería de contexto, seguridad en IA, gestión, observabilidad y seguridad. Empieza por tener una amplia variedad de modelos. Nuestros clientes esperan utilizar múltiples modelos como parte de cualquier carga de trabajo que puedan ajustar y optimizar según los requisitos de coste, latencia y rendimiento. Y ofrecemos la selección más amplia de modelos de cualquier hiperescalador. Este trimestre, añadimos soporte para GPT 5.2, así como para Claude 4.5. Ya, más de 1.500 clientes han utilizado tanto modelos Anthropic como OpenAI en Foundry. Estamos viendo una demanda creciente de modelos específicos de región, incluyendo Mistral y Cohere, a medida que más clientes buscan opciones de IA soberana. Y seguimos invirtiendo en nuestros modelos de primera mano, optimizados para abordar los escenarios de mayor valor para el cliente, como productividad, programación y seguridad. Como parte de Foundry, también ofrecemos a los clientes la posibilidad de personalizar y afinar modelos. Cada vez más, los clientes quieren poder capturar la información tácita que poseen en los pesos de los modelos como su IP principal. Probablemente esta sea la consideración soberana más importante para las empresas, ya que la IA se difunde más ampliamente por nuestro PIB y cada empresa necesita proteger su valor empresarial. Para que los agentes sean efectivos, deben estar basados en datos y conocimientos empresariales. Eso significa conectar a sus agentes con sistemas de datos de registro y operativos, datos analíticos, así como datos semiestructurados y no estructurados de productividad y comunicaciones. Y esto es lo que estamos haciendo con nuestra capa unificada de IQ, que abarca Fabric, Foundry y los datos que impulsan Microsoft 365. En un mundo de ingeniería contextual, Foundry Knowledge y Fabric están ganando impulso. Foundry Knowledge ofrece un mejor contexto con enrutamiento automático de fuentes y recuperación avanzada de agentes, respetando los permisos de los usuarios. Y Fabric reúne datos operativos, en tiempo real y analíticos de extremo a extremo. 2 años desde que se hizo ampliamente disponible, la tasa anual de ingresos de Fabric supera ahora los $2.000 millones, con más de 31.000 clientes. Y sigue siendo la plataforma de análisis de más rápido crecimiento en el mercado, con ingresos un 60% más altos interanuales. En total, el número de clientes que gastan más de $1 millón por trimestre en Foundry creció casi un 80%, impulsado por un fuerte crecimiento en todos los sectores. Y más de 250 clientes están en camino de procesar más de 1 billón de tokens en Foundry este año. Hay muchos ejemplos excelentes de clientes que utilizan toda esta capacidad en Foundry para crear sus propios sistemas agentes.
Alaska Airlines está creando la búsqueda de vuelos en lenguaje natural. BMW está acelerando los ciclos de diseño. Land O'Lakes está facilitando la agricultura de precisión para los miembros de la cooperativa. Y Simponi ahí está abordando los cuellos de botella en la industria de los bienes de consumo. Y, por supuesto, Foundry sigue siendo una vía de acceso potente para toda nuestra nube. La gran mayoría de los clientes de Foundry utilizan soluciones adicionales de Azure como servicios para desarrolladores, servicios de aplicaciones, bases de datos, a medida que escalan. Más allá de Fabric y Foundry, también abordamos la creación de agentes por parte de trabajadores del conocimiento con Copilot Studio y Agent Builder. Más del 80% de las empresas Fortune 500 tienen agentes activos construidos usando estas herramientas de bajo o no código. A medida que los agentes proliferan, cada cliente necesitará nuevas formas de desplegarlos, gestionarlos y protegerlos. Creemos que esto crea una nueva categoría importante y una oportunidad de crecimiento significativa para nosotros. Este trimestre hemos presentado el Agente 365, que facilita a las organizaciones extender su gobernanza, identidad, seguridad y gestión existentes a los agentes. Eso significa que los mismos controles que ya usan en Microsoft 365 y Azure ahora se extienden a los agentes que crean y despliegan en nuestra nube o en cualquier otra nube. Y socios como Adobe, Databricks, Genspark, Glean, Nvidia, SAP, ServiceNow y Workday ya están integrando Agent 365. Somos el primer proveedor en ofrecer este tipo de plano de control de agentes a través de nubes. Ahora, pasemos a las experiencias agentes de alto valor que estamos construyendo. Las experiencias de IA están impulsadas por la intención y están empezando a funcionar en el alcance de la tarea. Estamos entrando en una era de delegación macro y microdirección entre dominios. La inteligencia usando múltiples modelos está integrada en múltiples factores de forma. Esto se ve en el chat, en nuevas aplicaciones de entrada de agentes, andamios de compañeros, flujos de trabajo de agentes integrados en aplicaciones EID que se usan a diario, o incluso en la línea de comandos con acceso al sistema de archivos y habilidades. Ese es el enfoque que estamos adoptando con nuestra familia de copilotos de primera mano, abarcando dominios clave. En el consumidor, por ejemplo, las experiencias de copiloto abarcan chat, feed de noticias, búsqueda, creación, navegación, compras e integraciones en el sistema operativo. Y está ganando impulso. El número de usuarios diarios de nuestra app Copilot aumentó casi 3 veces respecto al año anterior. Y con Copilot Checkout, nos hemos asociado con PayPal, Shopify y Stripe para que los clientes puedan realizar compras directamente dentro de la app. Con Microsoft 365 Copilot, nos centramos en la productividad a nivel organizacional. WorkIQ toma los datos que hay debajo de Microsoft 365 y crea el agente con estado más valioso para cada organización. Ofrece potentes capacidades de razonamiento sobre las personas, sus roles, sus artefactos, sus comunicaciones y su historia y memoria, todo dentro de los límites de seguridad de una organización. La precisión y latencia de Microsoft 365 Copilot, impulsadas por WorkIQ, son inigualables, ofreciendo resultados más rápidos y precisos basados en el trabajo que la competencia. Y hemos visto la mayor mejora trimestral a trimestre en la calidad de la respuesta hasta la fecha. Esto ha impulsado una intensidad récord de uso, con el número medio de conversaciones por usuario duplicándose año tras año. Microsoft 365 Copilot también se está convirtiendo en un verdadero hábito diario, con un aumento de usuarios activos 10 veces año tras año. También estamos viendo un fuerte impulso con Researcher Agent, que soporta tanto OpenAI como Claude, así como el modo agente en Excel, PowerPoint y Word. En total, fue un trimestre récord para la adición de asientos de Microsoft 365 Copilot, con un aumento de más del 160% interanual. Vimos un crecimiento acelerado de los asientos trimestre tras trimestre y ahora tenemos 15 millones de plazas de pago en Microsoft 365 Copilot, además de varios usuarios empresariales más de chat. Y estamos viendo despliegues comerciales más grandes. El número de clientes con más de 35.000 asientos se triplicó año tras año. Pfizer, ING, NASA, Universidad de Kentucky, Universidad de Manchester, Departamento del Interior de Estados Unidos y Westpac adquirieron más de 35.000 plazas. Publicis por sí sola compró más de 95.000 plazas para casi todos sus empleados. También compartimos Dynamics 365 con agentes integrados en toda la suite.
Un gran ejemplo de esto es cómo Visa está convirtiendo los datos de conversaciones con clientes en artículos de conocimiento con nuestro agente de gestión de conocimiento del cliente en Dynamics. Y cómo Sandvik está utilizando a nuestro agente de cualificación de ventas para automatizar la cualificación de leads entre decenas de miles de clientes potenciales. En programación, estamos viendo un fuerte crecimiento en todos los GitHub Copilot de pago. Los subtítulos de Copilot Pro y para desarrolladores individuales aumentaron un 77% trimestre tras trimestre. Y, en total, ahora tenemos más de 4,7 millones de suscriptores de pago de Copilot, un aumento del 75% interanual. Siemens, por ejemplo, apuesta por completo a GitHub, adoptando toda la plataforma para aumentar la productividad de los desarrolladores, tras un exitoso despliegue de Copilot a 30.000 de sus desarrolladores. GitHub Agent HQ es la capa organizadora para todos los agentes de programación, como Anthropic, OpenAI, Google, Cognition y XAI, en el contexto de los repositorios de GitHub de los clientes. Con Copilot CLI y Versus Code, ofrecemos a los desarrolladores todo el espectro de factores de forma y modelos que necesitan para flujos de trabajo de programación basados en IA. Y cuando añades WorkIQ como habilidad o MCP a nuestro flujo de trabajo de desarrolladores, es un cambio radical, sacando a la luz contextos laborales como correos electrónicos, reuniones, documentos, proyectos, mensajes y más. Simplemente puedes pedirle a la gente que planifique y ejecute cambios en tu código basándose en una actualización de una especificación en SharePoint, o usando la transcripción de tu última reunión de ingeniería y diseño en Teams. Y vamos más allá con el SDK de GitHub Copilot. Los desarrolladores ahora pueden integrar el mismo runtime detrás de Copilot CLI, multimodelo, planificación en varios pasos, herramientas, integración MCP, autenticación, streaming, directamente en sus aplicaciones. En seguridad, añadimos una docena de agentes nuevos y actualizados de Security Copilot en Defender, Entra, Intune y Purview. Por ejemplo, el equipo SOC de Icertis utilizó agente Security Copilot para reducir el tiempo de triaje manual en un 75%, lo que supone un cambio radical en una industria que enfrenta una grave escasez de talento. Para facilitar la incorporación de los equipos de seguridad, estamos implementando Security Copilot a todos los clientes de E5. Y nuestras soluciones de seguridad también se están volviendo esenciales para gestionar los despliegues de IA en las organizaciones. Purview auditó 24.000 millones de interacciones con Copilot, 9 veces más que el año anterior. Por último, quiero hablar de dos experiencias agentes adicionales de alto impacto. En primer lugar, en el sector sanitario, Dragon Copilot es líder en su categoría, ayudando a más de 100.000 proveedores médicos a automatizar sus flujos de trabajo. Mount Sinai Health está ahora pasando a un despliegue de Dragon Copilot a nivel de sistema para los proveedores tras un exitoso ensayo con sus médicos de atención primaria. En total, ayudamos a documentar 21 millones de encuentros con pacientes este trimestre, un aumento de 3 veces respecto al año anterior. Y, segundo, en lo que respecta a la ciencia y la ingeniería, empresas como Unilever en bienes de consumo y Synopsys en EDA están utilizando Microsoft Discovery para orquestar agentes especializados para la investigación y desarrollo de principio a fin. Son capaces de razonar sobre la literatura científica y el conocimiento interno, formular hipótesis, poner en marcha simulaciones y iterar continuamente para impulsar nuevos descubrimientos. Más allá de la IA, seguimos invirtiendo en todas nuestras franquicias principales y satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y socios, y estamos viendo un fuerte progreso. Por ejemplo, en lo que respecta a migraciones a la nube, nuestro nuevo SQL Server tiene más del doble de adopción de IaaS que la versión anterior. En seguridad, ahora contamos con 1,6 millones de clientes de seguridad, incluidos más de 1 millón que utilizan 4 o más de nuestras cargas de trabajo. Windows alcanzó un gran hito, 1.000 millones de usuarios de Windows 11, un aumento de más del 45% interanual. Y tuvimos ganancias de participación este trimestre en Windows, Edge y Bing. Crecimiento de 2 dígitos en LinkedIn, con un crecimiento del 30% en anuncios de vídeo pagados. Y en el mundo de los videojuegos estamos comprometidos a ofrecer grandes juegos en Xbox, PC, nube y cualquier otro dispositivo. Y vimos tocadiscos de PC y horas de streaming de pago en Xbox. Para concluir, nos sentimos muy bien con cómo estamos ofreciendo a los clientes hoy y construyendo el stack completo para aprovechar la oportunidad que tenemos por delante. Dicho esto, dejad que Amy le repasara nuestros resultados financieros y perspectivas. Espero volver a responder a vuestras preguntas. Gracias, Satya, y buenas tardes a todos.
Con la creciente demanda de nuestras ofertas y la ejecución enfocada por parte de nuestros equipos de ventas, volvimos a superar las expectativas en ingresos operativos y beneficios por acción, invirtiendo para impulsar el crecimiento a largo plazo. Este trimestre, los ingresos fueron de $81.300 millones, un aumento del 17% y un 15% en moneda constante. Los dólares de margen bruto aumentaron un 16% y un 14% en moneda constante, mientras que el ingreso operativo aumentó un 21% y un 19% en moneda constante. El beneficio por acción fue de $4.14, un aumento del 24 y un 21% en moneda constante, ajustado al impacto de nuestra inversión en OpenAI. Y FX aumentó los resultados reportados ligeramente menos de lo esperado, especialmente en los ingresos de la nube inteligente. El porcentaje de margen bruto de la empresa fue del 68%, ligeramente inferior interanual, impulsado principalmente por las continuas inversiones en infraestructura de IA y el creciente uso de productos de IA, que se vio parcialmente compensado por los avances continuos en eficiencia, especialmente en Azure y M365 Commercial Cloud, así como por el cambio de la mezcla de ventas hacia negocios con mayores márgenes. Los gastos operativos aumentaron entre un 5% y un 4% en moneda constante, impulsados por inversiones en I+D en capacidad de cómputo y talento en IA, así como por cargos por deterioro en nuestro negocio de juegos. Los márgenes operativos aumentaron interanual hasta el 47%, por encima de las expectativas. Como recordatorio, seguimos contabilizando nuestra inversión en OpenAI bajo el método de capital. Y como resultado de la recapitalización de OpenAI, ahora registramos ganancias o pérdidas basadas en nuestra parte del cambio en sus activos netos en su balance, en lugar de nuestra parte de sus beneficios o pérdidas operativas en su cuenta de resultados. Por lo tanto, registramos una ganancia que llevó otros ingresos y gastos a $10.000 millones en nuestros resultados GAAP. Ajustados por el impacto de OpenAI, otros ingresos y gastos fueron ligeramente negativos y menores de lo esperado, impulsados por pérdidas netas en las inversiones. El gasto de capital fue de $37.500 millones, y este trimestre, aproximadamente 2/3 de nuestro capital se destinó a activos de corta duración, principalmente GPUs y CPUs. La demanda de nuestros clientes sigue superando nuestra oferta. Por lo tanto, debemos equilibrar la necesidad de que nuestro suministro entrante satisfaga mejor la creciente demanda de Azure con el aumento del uso de IA de primera mano en servicios como M365 Copilot y GitHub Copilot, el aumento de las asignaciones a equipos de I+D para acelerar la innovación de productos, y la sustitución continua de equipos de servidores y redes al final de la vida. El gasto restante fue para activos duraderos que apoyarán la monetización durante los próximos 15 años y más allá. Este trimestre, los arrendamientos financieros totales fueron de $6.700 millones y fueron principalmente para grandes centros de datos. Y el dinero pagado por PIE fue de $29.900 millones. El flujo de caja de las operaciones fue de $35.800 millones, un aumento del 60% impulsado por una fuerte facturación y cobro en la nube. Y el flujo de caja libre fue de $5.900 millones y disminuyó secuencialmente, reflejando los mayores gastos de capital en efectivo derivados de una menor combinación de arrendamientos financieros. Y finalmente, devolvimos $12.700 millones a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones, un aumento del 32% interanual. Ahora, sobre nuestros resultados comerciales. Las reservas comerciales aumentaron un 230% y un 228% en moneda constante, impulsadas por el gran compromiso previamente anunciado de Azure, que refleja las necesidades de demanda plurianuales, así como el compromiso previamente anunciado de Anthropic desde noviembre, y un crecimiento saludable en nuestros movimientos principales de ventas de anualidades. La obligación de rendimiento comercial restante, que sigue reportándose neta de reservas, aumentó hasta $625.000 millones y subió un 110% interanual, con una duración media ponderada de aproximadamente 2 años y medio. Aproximadamente un 25% será reconocido en ingresos en los próximos 12 meses, un aumento del 39% interanual. La porcentaje restante reconocida en el próximo año aumentó un 156%.
Aproximadamente el 45% de nuestro saldo comercial de RPO proviene de OpenAI. El saldo restante significativo creció un 28% y refleja una demanda continua y amplia de los clientes en toda la cartera. Los ingresos de Microsoft Cloud fueron de $51.500 millones y crecieron un 26% y un 24% en moneda constante. El porcentaje de margen bruto de Microsoft Cloud fue ligeramente superior al esperado, con un 67%, y bajó interanual debido a las continuas inversiones en IA, que se vieron parcialmente compensadas por los avances de eficiencia observados anteriormente. Ahora, los resultados de nuestro segmento. Los ingresos por productividad y procesos empresariales fueron de $34.100 millones y crecieron un 16% y un 14% en moneda constante. Los ingresos comerciales en la nube de M365 aumentaron un 17% y un 14% en moneda constante, con una ejecución constante en el negocio principal y una contribución creciente gracias a los sólidos resultados de Copilot. El crecimiento de la ARPU volvió a estar liderado por E5 y M365 Copilot. Y los asientos comerciales M365 de pago crecieron un 6% interanual hasta superar los 450 millones, con la expansión de la base instalada en todos los segmentos de clientes, aunque principalmente en nuestra oferta de pequeñas y medianas empresas y trabajadores de primera línea. Los ingresos por productos comerciales de M365 aumentaron un 13% y un 10% en moneda constante, por encima de las expectativas debido a compras transaccionales de Office 2024 superiores a lo esperado. Los ingresos de la nube de consumo de M365 aumentaron un 29% y un 27% en moneda constante, impulsados nuevamente por el crecimiento de ARPU. Las suscripciones de consumidores al M365 crecieron un 6%. Los ingresos de LinkedIn aumentaron un 11% y un 10% en moneda constante, impulsados por Marketing Solutions. Los ingresos de Dynamics 365 aumentaron un 19% y un 17% en moneda constante, con un crecimiento continuo en todas las cargas de trabajo. Los dólares de margen bruto en segmentos aumentaron un 17% y un 15% en moneda constante. Y el porcentaje del margen bruto aumentó, impulsado nuevamente por las mejoras de eficiencia en la nube comercial M365, que se vieron parcialmente compensadas por inversiones continuas en IA, incluyendo el impacto del creciente uso de Copilot. Los gastos operativos aumentaron un 6% y un 5% en moneda constante y los ingresos operativos aumentaron un 22% y un 19% en moneda constante. Los márgenes operativos aumentaron interanual hasta el 60%, impulsados por una mejora en el apalancamiento operativo y por los márgenes brutos más altos mencionados anteriormente. A continuación, el segmento de nube inteligente. Los ingresos fueron de $32.900 millones y crecieron un 29% y un 28% en moneda constante. En Azure y otros servicios en la nube, los ingresos crecieron un 39% y un 38% en moneda constante, ligeramente por encima de las expectativas, con ganancias continuas de eficiencia en nuestra flota de fungibles que nos permitieron reasignar parte de la capacidad monetizada a Azure en el trimestre. Como se mencionó antes, seguimos viendo una fuerte demanda en cargas de trabajo, segmentos de clientes y regiones geográficas, y la demanda sigue superando la oferta disponible. En nuestro negocio de servidores locales, los ingresos aumentaron un 2% y un 1% en moneda constante, superando las expectativas impulsadas por la demanda de nuestras soluciones híbridas, incluyendo el beneficio del lanzamiento de SQL Server 2025, así como un aumento en las compras transaccionales antes del aumento del precio de la memoria. Los dólares de margen bruto por segmentos aumentaron un 20% y un 19% en moneda constante. El porcentaje del margen bruto disminuyó interanualmente, impulsado por las continuas inversiones en IA y el cambio de mezcla de ventas a Azure, parcialmente compensado por las mejoras de eficiencia en Azure. Los gastos operativos aumentaron un 3% y un 2% en moneda constante y los ingresos operativos crecieron un 28% y un 27% en moneda constante. Los márgenes operativos fueron del 42%, ligeramente menos interanual, ya que el aumento de las inversiones en IA se vio mayormente compensado por una mejora en el apalancamiento operativo. Ahora, más sobre la informática personal.
Los ingresos fueron de 14.300 millones de dólares y cayeron un 3%. Los ingresos de Windows OEM y dispositivos aumentaron un 1% y se mantuvieron relativamente sin cambios en moneda constante. Windows OEM creció un 5% con una ejecución sólida y un beneficio continuo del soporte final de Windows 10. Los resultados superaron las expectativas, ya que los niveles de inventario se mantuvieron elevados, con un aumento en las compras antes del incremento del precio de la memoria. Los ingresos por búsqueda y publicidad de noticias fuera de TAC aumentaron un 10% y un 9% en moneda constante, ligeramente por debajo de las expectativas impulsadas por algunos desafíos en la ejecución. Como era de esperar, la tasa de crecimiento secuencial se moderó a medida que el beneficio de las asociaciones con terceros se normalizaba. Y en el sector videojuego, los ingresos disminuyeron un 9% y un 10% en moneda constante. Los ingresos por contenido y servicios de Xbox disminuyeron un 5% y un 6% en moneda constante y quedaron por debajo de las expectativas impulsadas por el contenido de primera mano con impacto en toda la plataforma. Los dólares de margen bruto de segmentos aumentaron un 2% y un 1% en moneda constante. Y el porcentaje del margen bruto aumentó interanualmente impulsado por el cambio de mezcla de ventas hacia negocios con márgenes más altos. Los gastos operativos aumentaron un 6% y un 5% en moneda constante, impulsados por los cargos por deterioro en nuestro negocio de juegos mencionados anteriormente, así como por las inversiones en I+D en capacidad de cómputo y talento en IA. El ingreso operativo disminuyó entre un 3% y un 4% en moneda constante y los márgenes operativos se mantuvieron relativamente sin cambios interanuales, situándose en un 27%, ya que los gastos operativos más altos se compensaron en su mayoría con márgenes brutos más altos. Ahora, pasando a nuestra perspectiva del tercer trimestre, que salvo que se indique específicamente lo contrario, se basa en dólares estadounidenses. Basándonos en los tipos actuales, esperamos que el cambio aumente el crecimiento total de ingresos en 3 puntos. Dentro de los segmentos, esperamos que el FX aumente el crecimiento de ingresos en 4 puntos en productividad y procesos empresariales y 2 puntos en nube inteligente y más computación personal. Esperamos que el FX aumente el crecimiento de los gastos de economía y de operación en 2 puntos. Como recordatorio, este impacto se debe a los tipos de cambio de hace un año. Empezando por la empresa en general. Esperamos unos ingresos de entre 80,65 y 81,75 mil millones de dólares o un crecimiento del 15% al 17%, con un crecimiento sólido y continuo en nuestros negocios comerciales, parcialmente compensado por nuestros negocios de consumo. Esperamos un COGS de entre 26,65 y 26,85 mil millones de dólares, o un crecimiento del 22% al 23%. Y un gasto operativo de entre 17,8 y 17.900 millones de dólares, o un crecimiento del 10% al 11%, impulsado por la inversión continua en I+D, inteligencia artificial, capacidad de cálculo y talento, frente a un año anterior comparable. Los márgenes operativos deberían estar ligeramente bajando interanualmente. Excluyendo cualquier impacto de nuestras inversiones en OpenAI, se espera que otros ingresos y gastos sean de aproximadamente 700 millones de dólares, impulsados por una ganancia de mercado justa en nuestra cartera de acciones e intereses ingresados, parcialmente compensados por los gastos de intereses, que incluyen los pagos de intereses relacionados con los arrendamientos de financiación de centros de datos. Y esperamos que nuestro tipo impositivo efectivo ajustado del tercer trimestre sea aproximadamente del 19%. A continuación, esperamos que los gastos de capital disminuyan de forma secuencial debido a la variabilidad normal derivada de la construcción de infraestructuras cloud y el momento en que se entregan los arrendamientos financieros. Mientras trabajamos para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, esperamos que la combinación de activos de corta duración se mantenga similar a la del segundo trimestre. Ahora, nuestro negocio comercial. En las reservas comerciales, esperamos un crecimiento saludable en el negocio principal con una base de vencimiento creciente ajustada por los contratos de OpenAI del año anterior. Como recordatorio, el importante contrato con OpenAI firmado en el segundo trimestre representa necesidades de demanda de varios años por su parte, lo que resultará en cierta volatilidad trimestral tanto en las reservas como en las tasas de crecimiento de RPO en el futuro.
El porcentaje del margen bruto de Microsoft Cloud debería ser de aproximadamente el 65%, una caída interanual impulsada por las continuas inversiones en IA. Ahora, la orientación de segmentos. En productividad y procesos empresariales esperamos ingresos de 34,25 a 34,55 mil millones de dólares, o un crecimiento del 14% al 15%. En la nube comercial M365, esperamos que el crecimiento de los ingresos esté entre el 13% y el 14% en moneda constante, con estabilidad continua en tasas de crecimiento interanual sobre una base amplia y en expansión. Acelerar el impulso de Copilot y la adopción continua de E5 volverá a impulsar el crecimiento de ARPU. Los ingresos por productos comerciales del M365 deberían disminuir en el rango bajo o de un solo dígito, bajando secuencialmente asumiendo que las tendencias de compra transaccional de Office 2024 se normalizan. Como recordatorio, los productos comerciales M365 incluyen componentes que pueden variar debido a la dinámica de reconocimiento de ingresos en el periodo correspondiente. El crecimiento de los ingresos por la nube de consumo en M365 debería situarse en el rango medio-alto del 20%, impulsado tanto por el crecimiento de ARPU como por el volumen continuo de suscripciones. Para LinkedIn, esperamos un crecimiento de ingresos en la cifra baja o de 2 dígitos. Y en Dynamics 365, esperamos que el crecimiento de ingresos esté en los altos 10 y 5 años, con un crecimiento continuo en todas las cargas de trabajo. Para la nube inteligente, esperamos ingresos de 34,1 a 34,4 mil millones de dólares, o un crecimiento del 27% al 29%. En Azure, esperamos que el crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre esté entre el 37% y el 38% en moneda constante, frente a un año anterior comparable que incluyó tasas de crecimiento significativamente aceleradas tanto en el tercer como en el cuarto trimestre. Como se mencionó antes, la demanda sigue superando la oferta y tendremos que seguir equilibrando la oferta entrante que podemos asignar aquí con otras prioridades. Como recordatorio, puede haber variabilidad trimestral en las tasas de crecimiento interanual dependiendo del momento en que se entrega la capacidad y cuando se implemente, así como del reconocimiento de ingresos durante el periodo según la combinación de contratos. En nuestro negocio de servidores locales, esperamos que los ingresos disminuyan en la cifra baja a un solo dígito a medida que las tasas de crecimiento se normalicen tras el lanzamiento de SQL Server 2025. Aunque el aumento de precios de la memoria podría generar mayor volatilidad en las compras transaccionales. En más computación personal, esperamos ingresos entre 12,3 y 12,8 mil millones de dólares. Los ingresos de OEM y dispositivos de Windows deberían disminuir en torno a los bajos 10 grados. Las tasas de crecimiento se verán afectadas a medida que el beneficio del soporte final de Windows 10 se normalice y a medida que los niveles elevados de inventario disminuyan durante el trimestre. Por lo tanto, los ingresos OEM de Windows deberían disminuir aproximadamente un 10%. El rango de posibles resultados sigue siendo mayor de lo habitual, en parte debido al posible impacto en el mercado de los PC derivado del aumento de los precios de la memoria. El crecimiento de los ingresos fuera de TAC en busca y noticias debería situarse en los altos dígitos individuales. Aunque trabajamos para mejorar la ejecución, esperamos ganancias continuas de cuota en Bing y Edge, con un crecimiento impulsado por el volumen. Y esperamos una moderación secuencial del crecimiento a medida que la contribución de las alianzas con terceros continúe normalizándose. Y en contenido y servicios de Xbox, esperamos que los ingresos disminuyan en torno a un dígito medio frente a un año anterior comparable que se benefició de un buen rendimiento en contenido, parcialmente compensado por el crecimiento de Xbox Game Pass. Y los ingresos por hardware deberían disminuir año tras año. Ahora, algunas reflexiones adicionales sobre el resto del año fiscal y más allá. Primero, los efectos. Basándonos en las tasas actuales, esperamos que el FX aumente los ingresos totales del cuarto trimestre y el crecimiento de los COGS en menos de un punto, sin impacto en el crecimiento de los gastos operativos. Dentro de los segmentos, esperamos que FX aumente el crecimiento de ingresos en aproximadamente un punto en productividad y procesos empresariales y más computación personal, y menos de un punto en nube inteligente.
Con el sólido trabajo realizado en el primer semestre para priorizar la inversión en áreas clave de crecimiento y el impacto favorable de una mayor combinación de ingresos en nuestros negocios OEM de Windows y comerciales on-premises, ahora esperamos que los márgenes operativos del año fiscal 2026 suban ligeramente. Mencionamos anteriormente el posible impacto en Windows OEM y en los mercados de servidores locales debido al aumento del precio de la memoria. Además, el aumento de los precios de la memoria afectaría a los gastos de capital, aunque el impacto en los márgenes brutos de Microsoft Cloud crecerá de forma más gradual a medida que estos activos se deprecien en 6 años. Para concluir, logramos un fuerte crecimiento de ingresos en el primer semestre y estamos invirtiendo en todas las capas de la pila para seguir ofreciendo soluciones y herramientas de alto valor a nuestros clientes. Dicho esto, pasemos a preguntas y respuestas, Jonathan. Gracias, Amy. Ahora pasaremos a preguntas y respuestas. Por respeto a los demás en la llamada, pedimos a los participantes que por favor hagan solo una pregunta. Primera pregunta a cargo de Kate Weiss, Morgan Stanley. Excelente. Gracias a todos por responder la pregunta. Estoy mirando una edición de Microsoft donde los beneficios crecen un 24% interanual, lo cual es un resultado espectacular. Gran ejecución por tu parte, el beneficio económico crece bien, los márgenes se expanden, pero estoy mirando operaciones fuera de horario y la acción sigue bajando. Y creo que uno de los problemas principales que pesa a los inversores es que CAPEX está creciendo más rápido de lo que esperábamos y quizá Azure está creciendo un poco más despacio de lo que esperábamos. Y creo que eso se reduce fundamentalmente a una preocupación sobre el ROI de este gasto en CAPEX a lo largo del tiempo. Esperaba que pudierais ayudarnos a rellenar algunos huecos sobre cómo deberíamos pensar en la expansión de capacidad y qué puede suponer eso en términos de crecimiento de Azure en el futuro. Pero, más importante aún, ¿cómo deberíamos pensar en el ROI de esta inversión a medida que se materialice? Gracias, chicos. Gracias, Kate, y déjame empezar y Satya puede añadir comentarios más amplios, seguro. Creo que lo primero que realmente preguntaste es una correlación muy directa que muchos inversores están haciendo, que es entre el gasto en CAPEX y ver una cifra de ingresos en Azure. Y intentamos el trimestre pasado, y creo que de nuevo este trimestre, hablar más específicamente de todos los gastos en CAPEX, especialmente el gasto efímero en CAPEX entre CPU y GPU, y dónde se reflejará eso. A veces creo que probablemente es mejor pensar en la guía de Azure que damos como una guía de capacidad asignada sobre lo que podemos ofrecer en ingresos de Azure, porque a medida que invertimos el capital y colocamos GPUs, específicamente se aplica a CPUs, pero más concretamente a GPUs, realmente estamos tomando decisiones a largo plazo. Y lo primero que estamos haciendo es solucionar el aumento del uso en ventas y el ritmo acelerado de M365 Copilot, así como de GitHub Copilot, nuestras aplicaciones de primera parte. Luego nos aseguramos de invertir en la naturaleza a largo plazo de la IIDE y la innovación de producto. Y gran parte de la aceleración que creo que habéis visto de nosotros en productos en los últimos años viene porque estamos asignando GPUs y capacidad a muchas de las personas con talento en IA que hemos estado contratando en los últimos años. Luego, cuando terminas, el resto se destina a servir la capacidad de Azure, que sigue creciendo en términos de demanda. Y una forma de pensarlo, porque creo que a veces me hacen esta pregunta, es que si hubiera tomado las GPUs que acaban de entrar en línea en el primer y segundo trimestre, en términos de GPUs, y las hubiera asignado todas a Azure, el KPI habría superado 40. Y creo que lo más importante que hay que entender es que esto consiste en invertir en todas las capas de la pila que benefician a los clientes. Y creo que eso es, espero, útil para pensar en el crecimiento del capital. Se nota en cada pieza. Se refleja en el crecimiento de ingresos en toda la empresa y en el crecimiento de OPEX al invertir en nuestra gente. Sí, creo que tú, Amy, lo has tratado, pero básicamente, como inversora, creo que cuando piensas en nuestro capital y en el perfil de GM de nuestra cartera, obviamente deberías pensar en Azure, pero también deberías pensar en M365 Copilot. Y deberías pensar en GitHub Copilot. Deberías pensar en Dragon Copilot, Security Copilot. Todos ellos tienen un perfil de GM y un valor de por vida. Quiero decir, si lo piensas, conseguir un cliente de Azure es súper importante para nosotros,
pero también lo es adquirir un M365, un GitHub o un Dragon Copilot, que son, por cierto, negocios incrementals y TAMS para nosotros. Así que no queremos maximizar solo un negocio nuestro. Queremos poder asignar capacidad mientras estamos limitados en la oferta de una manera que nos permita construir esencialmente la mejor cartera LTV. Eso está en un lado. Y el otro que mencionó a mí también es de investigación y desarrollo. Quiero decir, hay que pensar que la computación también es investigación y desarrollo. Y ese es el segundo elemento. Así que, obviamente, estamos usando todo eso para optimizar a largo plazo. Siguiente pregunta a cargo de. Muchas gracias por responder a mi pregunta y enhorabuena por el trimestre. Otra de las preguntas que creemos que los inversores quieren entender es cómo pensar en tu línea de visión desde la inversión en CAPEX en hardware hasta los ingresos y los márgenes. Has capitalizado los servidores durante 6 años, pero la duración media de tu RPO es de 2,5 años, frente a los 2 años del trimestre pasado. ¿Cómo pueden los inversores sentirse seguros de que, dado que gran parte de este CAPEX está centrado en la IA, podrás captar ingresos suficientes durante los 6 años útiles, mientras que el hardware ofrece un crecimiento sólido de ingresos y beneficios brutos, con suerte uno similar al de los ingresos de la CPU? Gracias. Gracias, Mark. Déjame empezar a un nivel alto y Satya también puede añadir. Creo que, cuando piensas en la duración media, lo que estamos diciendo, y debemos recordar, es que la duración media es una combinación de un amplio conjunto de acuerdos contractuales que tenemos. Muchos de ellos, relacionados con cosas como M365 o una cartera de BISAP, son contratos de 3 años con fecha más corta. Así que, francamente, tienen una duración corta. La mayoría, entonces, que queda son contratos Azure que duran más tiempo. Y lo viste este trimestre cuando vimos la extensión de esa duración de unos 2 años a 2,5. Y la forma de pensar en esto es que la mayor parte del capital que estamos gastando hoy, y muchas de las GPUs que compramos ya están reducidas durante la mayor parte de su vida útil. Así que, una forma de pensar en eso es que gran parte de ese riesgo al que creo que señalas no existe, porque ya están vendidos durante toda su vida útil. Así que parte de ello existe porque tienes este RPO de menor duración debido a algunas cosas del M365. Si miras el RPO solo de Azure, es un poco más extendido. Mucho de eso depende de la CPU. No es solo la GPU. Y en los contratos de GPU de los que hemos hablado, incluyendo para algunos de nuestros mayores clientes, se venden durante toda la vida útil de la GPU. Así que no existe el riesgo al que creo que te refieres. Espero que eso sea útil. Y otra cosa que añadiría, además de lo que mencionó Amy, que ya está contratado por la vida útil, usamos software para ejecutar continuamente incluso los modelos más recientes de la flota que están envejeciendo, por así decirlo. Eso es lo que nos da esa duración. Y al final del día, por eso pensamos constantemente en envejecer la flota. No se trata de comprar un montón de equipo un año. Cada año escribes la ley de Moore, añades, usas software y luego optimizas para todo eso. Y Mark, quizá para decirlo, por si no es obvio, es que a medida que avanzas en la vida útil, en realidad te vuelves cada vez más eficiente en su entrega. Cuando has vendido toda su vida, los márgenes en realidad mejoran con el tiempo. Así que creo que eso puede ser un buen recordatorio para la gente, ya que lo vemos obviamente en la flota de CPUs todo el tiempo. La siguiente pregunta viene de la línea de Brantil con Jefferies. Por favor, continúe. Gracias. A mí, con el 45% del backlog relacionado con OpenAI, solo tengo curiosidad por saber si puedes comentar. Obviamente hay preocupación por la durabilidad. Y sé que quizá no hay mucho que puedas decir sobre esto, pero creo que todos están preocupados por la exposición, y si podrías hablar de tu perspectiva y de lo que tanto tú como Satya estáis viendo. Creo que quizá habría pensado en la cuestión de forma bastante diferente, Brent. Lo primero en lo que hay que centrarse es que hablamos de esa cifra es porque el 55%, o aproximadamente $350.000 millones, está relacionado con la amplitud de nuestra cartera, una variedad de clientes en soluciones, en Azure, en diferentes industrias, en diferentes geografías. Eso supone un equilibrio RPO significativo, mayor que la mayoría de los pares,
y más diversificado que la mayoría de los pares. Y sinceramente, creo que tenemos muchísima confianza en ello. Y si piensas en esa parte creciendo solo un 28%, es un trabajo realmente impresionante tanto en la amplitud como en la curva de adopción que estamos viendo, que creo que es lo que más me preguntan. Ha crecido por segmento de clientes, por sector y por geo. Así que es muy constante. Así que, si preguntas qué opino de OpenAI, el contrato y la salud, escucha, es una gran colaboración. Seguimos siendo su proveedor de escala. Estamos emocionados de hacerlo. Estamos bajo uno de los negocios más exitosos construidos, y seguimos sintiéndonos bastante bien con ello. Nos ha permitido seguir siendo líderes en lo que estamos construyendo y estar a la vanguardia de la innovación en aplicaciones. Siguiente pregunta a cargo de Carl Keirstead, VS. Muchas gracias. Satya y Ami, independientemente de cómo distribuyáis la capacidad entre primera y tercera parte, ¿podéis comentar cualitativamente la cantidad de capacidad que tenéis entrando? Creo que el gigavatio añadido en el trimestre de diciembre fue extraordinario y sugiere que las aumentaciones de capacidad están acelerándose, pero creo que muchos inversores tienen la vista puesta en Fairbater Atlanta, Fairbater Wisconsin y agradecerían recibir comentarios sobre la magnitud de las ampliaciones de capacidad, independientemente de cómo se asignen en los próximos trimestres. Gracias. Sí, Carl, creo que hemos dicho un par de cosas. Estamos trabajando tan duro como podemos para aumentar la capacidad lo antes posible. Has mencionado sitios concretos como Atlanta o Wisconsin. Son entregas de varios años, así que no me centraría necesariamente en ubicaciones específicas. Lo que realmente tenemos que hacer, y estamos trabajando increíblemente duro para lograrlo, es aumentar la capacidad a nivel global. Mucho de eso se añadirá en Estados Unidos, en las dos ubicaciones que has mencionado, pero también debe expandirse en todo el mundo para satisfacer la demanda de los clientes que estamos viendo y el aumento de uso. Seguiremos añadiendo infraestructuras de larga duración. La forma de pensar en esto es que tenemos que asegurarnos de tener energía, terreno e instalaciones disponibles, y seguiremos instalando GPUs y CPUs en ellas cuando estén terminadas lo antes posible. Y finalmente, intentaremos asegurarnos de ser lo más eficientes posible en el ritmo al que lo hacemos y cómo los operamos, para que tengan la mayor utilidad posible. Así que creo que no se trata realmente de dos lugares, Carl. Definitivamente me alejaría de eso. Son plazos de entrega de varios años, pero en realidad solo tenemos que hacerlo en cada ubicación donde estemos actualmente en una construcción. Estamos empezando a hacer eso. Estamos trabajando lo más rápido posible. Siguiente pregunta a cargo de Mark Murphy, JP Morgan. Muchas gracias. Satya, los logros de rendimiento del acelerador Maya 200, por ejemplo, parecían bastante notables, especialmente en comparación con los TPUs, Trainium y Blackwell, que llevan mucho más tiempo en el mercado. ¿Puedes poner ese logro en perspectiva en términos de cuánto crees que el silicio podría convertirse en una competencia fundamental para Microsoft? Y Ami, ¿hay alguna consecuencia que valga la pena mencionar en cuanto a apoyar tu perfil de margen bruto para los costes de inferencia en el futuro? Gracias por la pregunta. Un par de cosas. Una es que llevamos mucho tiempo en esto de diversas formas en cuanto a la construcción de nuestro propio silicio. Así que estamos muy entusiasmados con el progreso de Maya 200. Y especialmente cuando pensamos en ejecutar un GPT 5.2 y el rendimiento que podemos conseguir en las gemas de SP4 solo demuestra que cuando tienes una nueva carga de trabajo, una nueva forma de carga de trabajo, puedes empezar a innovar de principio a lado entre el modelo, el silicio y todo el sistema. Simplemente no se trata solo del silicio. La forma en que funciona la red a escala de rack optimizada con memoria para esta carga de trabajo en particular. Y otra cosa es que obviamente estamos haciendo viajes de ida y vuelta y trabajando muy estrechamente con nuestro propio equipo de superinteligencia, con todos nuestros modelos. Como puedes imaginar, todo lo que construyamos estará optimizado para Maya. Nos sentimos geniales con ello. Y creo que la mejor forma de pensarlo, en general, es que estamos en entradas muy tempranas. Quiero decir, incluso solo mira la cantidad de innovación en silicio y en sistemas. Incluso desde diciembre,
creo que lo nuevo es que todo el mundo habla de inferencia de baja latencia. Así que, una de las cosas que queremos asegurarnos es de no estar atrapados en nada concreto. Si acaso, tenemos una gran colaboración con Nvidia y AMD. Están innovando, estamos innovando. Queremos una flota en cualquier momento para tener acceso al mejor TCO. Y no es un juego de una sola generación. Creo que mucha gente solo habla de quién va por delante. Solo recuerda, tienes que estar por delante para siempre. Y eso significa que realmente quieres pensar en tener mucha innovación que ocurra en tu flota para que ésta esté fundamentalmente ventajosa a nivel de TCO. Así es como lo veo, es decir, estamos emocionados con Maya. Estamos emocionados con Cobalt. Estamos entusiasmados con nuestra DPU, nuestras tarjetas de servicio. Tenemos mucha capacidad de sistemas. Eso significa que podemos integrar verticalmente. Y porque podamos integrar verticalmente no significa que solo integremos verticalmente. Así que queremos poder tener flexibilidad aquí, y eso es lo que nos vemos hacer. Siguiente pregunta a cargo de Brad Selnick, Deutsche Bank. Genial, muchas gracias. Satya, hemos oído mucho sobre transformaciones de frontera gracias a Hudson en Ignite, y hemos visto a los clientes obtener beneficios revolucionarios al adoptar la pila de IA de Microsoft. ¿Puedes ayudarnos a definir el impulso de las empresas que emprenden estos caminos y qué expectativas pueden aumentar su gasto en Microsoft para convertirse en empresas de frontera? Gracias. Gracias por eso. Creo que una de las cosas que estamos viendo es la adopción en las tres principales suites nuestras. Si haces M365, tomas lo que está pasando con seguridad y tomas GitHub, de hecho, es fascinante. Quiero decir, estas tres cosas tuvieron, en la práctica, efectos acumulativos para nuestros clientes en el pasado. Algo como entra como sistema de identidad o defender como sistema de protección en los tres fue de gran ayuda. Pero ahora lo que ves es algo como WorkIQ, quiero decir, para que te hagas una idea, la base de datos más importante que hay debajo para cualquier empresa que usa Microsoft hoy en día es la de los datos que hay debajo de Microsoft 365. Y la razón es que tiene toda esta información tácita. ¿Quiénes son vuestras personas? ¿Cuáles son las relaciones? ¿En qué proyectos están trabajando? ¿Cuáles son sus artefactos, sus comunicaciones? Eso es un activo súper importante para cualquier proceso de negocio o contexto de flujo de trabajo empresarial. De hecho, el escenario que incluso tenía en mi expediente académico que ahora puedes tomar WorkIQ como servidor MCP y en un repositorio de GitHub y decir, oye, por favor mira mis reuniones de diseño del último mes en Teams y dime si mi repositorio lo refleja. Quiero decir, esa es una forma bastante general de pensar en cómo lo que estaba ocurriendo antes, quizá con nuestro negocio de herramientas y GitHub, está de repente siendo transformador. Ese avión negro de agente está transformando las empresas en cierto sentido. Eso es, creo, lo más mágico, que es que despliegas estas cosas y de repente los agentes te ayudan a coordinarte, aportando más poder a tu empresa. Y encima de todo esto, por supuesto, está la transformación, que es lo que están haciendo las empresas. ¿Cómo deberíamos pensar en el servicio al cliente? ¿Cómo deberíamos pensar en el marketing? ¿Cómo deberíamos pensar en las finanzas? ¿Cómo deberíamos pensar en eso y crear nuestros propios agentes? Ahí es donde están todos los servicios en Fabricant Foundry. Y, por supuesto, las herramientas de GitHub les están ayudando, o incluso las herramientas low code o no code. Tenía algunas estadísticas sobre cuánto se está usando. Pero una de las cosas más emocionantes para mí son estos nuevos sistemas agentes, M365 Copilot, GitHub Copilot, Security Copilot, todos juntos para aumentar los beneficios de todos los datos y el despliegue, creo que probablemente es el efecto más transformador ahora mismo. Pasamos a la última pregunta a cargo de Raimo Lenschov, Barclays. Gracias por tomar mi pregunta. En los últimos trimestres hablamos, además del lado de la GPU, también hablamos de la CPU en el lado de Azure. Y tuviste algunos cambios operativos a principios de enero del año pasado. ¿Puedes contar lo que viste y quizá ponerlo en un panorama más amplio, en términos de que los clientes se den cuenta de que su transición a la nube es importante si quieres ofrecer una IA adecuada? ¿Qué estamos viendo en términos de transiciones de nubes? Me preguntaba por la parte de CPU de Azure, porque tuvimos algunos cambios operativos allí.
Y también escuchamos mucho del sector que la gente se está dando cuenta de que necesita estar en la nube si quiere hacer una IA adecuada, y si eso está impulsando el impulso. Gracias. Sí, creo que lo entiendo. En primer lugar, mencioné en mis comentarios que cuando piensas en cargas de trabajo de IA, no deberías pensar en las cargas de IA como simples cálculos aceleradores de IA, porque en cierto sentido, toma cualquier agente. El agente entonces aparecerá a través de herramientas usadas, quizá un contenedor, que obviamente se ejecuta en computación. De hecho, cada vez que pensamos en construir incluso a partir de la flota, pensamos en proporciones, incluso para un trabajo de formación, por cierto. Un trabajo de entrenamiento en IA requiere mucho cálculo y mucho almacenamiento muy cercano al cálculo. Y por tanto, lo mismo en la inferencia también. En inferencias con el modo agente, básicamente deberías proporcionar un ordenador o recursos informáticos al agente. No necesitan GPUs. Funcionan en GPUs, pero necesitan ordenadores, que son de computación y almacenamiento. Eso es lo que está pasando incluso con la nueva carga de trabajo. Otra cosa que mencionaste es que las migraciones a la nube siguen en marcha. De hecho, una de las estadísticas que tenía era SQL, nuestro último SQL Server que está creciendo como un servicio IaaS en Azure. Y esa es una de las razones por las que tenemos que pensar en nuestra nube comercial y mantenerla equilibrada con el resto de nuestra nube de IA, porque cuando los clientes traen sus cargas de trabajo y crean nuevas, necesitan todos estos elementos de infraestructura en la región donde se despliegan. Gracias, con esto se concluye la sección de preguntas y respuestas de la llamada de resultados de hoy. Gracias por acompañarnos hoy y esperamos hablar con todos vosotros pronto.